Buenas, este video consta de 3 ejercicios del capítulo Movimiento Oscilatorio del curso de Física General 2 de la UCR. El libro utiliza como texto oficial el libro Survey, pero estos 3 ejercicios que voy a proceder a hacer se obtuvieron de otros libros. Por ejemplo, este primero es de el libro Sears y Szymanski. Este es el ejercicio 14.88 de ese libro y lo que dice es: una fuerza de 40,0 newtons estira un resorte vertical 0,250 metros. Inciso A. ¿Qué masa debe colgarse del resorte para que el sistema oscile con un periodo de 1,00 segundos? Inciso B. Si la amplitud del movimiento es de 0,050 metros y el periodo es el especificado en el inciso A, ¿dónde está el objeto y en qué dirección se mueve? 0,35 segundos después de haber pasado la posición de equilibrio, cuando se dirige hacia abajo. El inciso C dice: ¿qué fuerza, expresada en magnitud y dirección, ejerce el resorte sobre el objeto cuando éste se encuentra 0,030 metros bajo la posición de equilibrio y se encuentra subiendo? Lo primero que tenemos que hacer en este ejercicio es obtener la constante del resorte. La constante del resorte se puede obtener utilizando la ley de Hooke. La ley de Hooke nos decía que la fuerza que hace un resorte está dada por la constante del resorte y la distancia que se ha estirado del punto de equilibrio, la x. Podemos obtener la constante al despejar esta ecuación. Pasamos la x a dividir y obtenemos la ecuación de la línea de abajo. Luego lo que tenemos que hacer es sustituir por los valores que se nos dan en el inciso, en el enunciado. Los valores son de 40,0 newtons para la fuerza y 0,250 metros para la distancia que se estira el resorte. Poniendo estos dos datos en la calculadora obtenemos una constante de resorte de 160 newtons sobre metro. Teniendo la constante del resorte podemos proceder a realizar los incisos. El primer inciso decía: ¿qué masa debe colgarse del resorte para que el sistema oscile con un periodo de 1 segundo? Bueno, para ello utilizamos la ecuación de movimiento armónico simple que relacionaba el periodo con la masa y la constante del resorte, que estas dos al final se pueden ver como la frecuencia angular. La ecuación lo que dice es que el periodo va a ser igual a 2pi por la raíz de la masa sobre el constante resorte. Lo que nosotros queremos obtener es la masa, por tanto hay que despejarla. Lo primero que hacemos es multiplicar el cuadrado de la ecuación para que nos quede la de la segunda línea, que lo que queda es el periodo al cuadrado es igual a 2pi todo eso al cuadrado por la masa sobre la constante del resorte, que ya no están en raíz. Luego de haber hecho eso, ya que la masa no está en raíz, podemos despejarla pasando los otros factores al otro lado de la ecuación. Pasamos la constante resorte a multiplicar y el 2pi todo eso al cuadrado pasa a dividir, que al final eso va a ser un 4pi al cuadrado. La masa entonces estará dada por esta expresión que se encuentra en la tercera línea. Despejamos los valores, sustituimos y lo que obtenemos es un valor aproximado de 4,05 kilogramos para la masa del objeto que se encuentra en este sistema. Y con eso ya obtuvimos la respuesta del primer inciso. El segundo inciso dice: si la amplitud del movimiento es de 0,050 metros y el periodo es el especificado en el inciso A, que se nos dijo que era de 1,00 segundos, ¿dónde estará el objeto y en qué dirección se mueve? Esto 0,35 segundos después de haber pasado por la posición de equilibrio y que se esté dirigiendo hacia abajo. Para poder comenzar eso tenemos que definir lo que rige nuestra ecuación de posición del movimiento armónico simple. Para eso necesitamos la amplitud, que ya se nos está dando, la frecuencia angular y también vamos a ocupar el ángulo de fase. Lo primero que vamos a hacer es obtener el ángulo de fase. Para ello, entonces tomamos un punto que conozcamos. El punto de equilibrio es un punto que podemos utilizar en este caso. Lo que hacemos es decir que nuestro tiempo va a ser igual a 0, o sea, este va a ser nuestro inicio en el punto de equilibrio, cuando x, la posición, sea igual a 0. Entonces, lo que decimos es que nuestro tiempo inicial es igual a 0 cuando nuestra posición es igual a 0.
Sabemos por la ecuación de movimiento armónico simple para la posición que eso está relacionado con la amplitud y la función coseno con la frecuencia angular omega por el tiempo más el ángulo de fase. El tiempo para este caso, donde lo estamos evaluando en 0, se pondrá un 0 y eso hace que esta parte de la función coseno se vaya, se anule. Y lo que nos queda nada más coseno del ángulo phi. Lo que tenemos entonces es la amplitud del ángulo, coseno de phi es igual a 0. Sabemos que la amplitud no puede ser un valor nulo, ya lo tenemos aquí, no es un valor nulo. Por lo tanto, la única parte que puede ser nula de este lado de la ecuación es la función coseno. Lo que decimos entonces es que la función coseno de phi es igual a 0. Utilizando el arco coseno podemos decir que hay dos posibilidades para nuestro valor de phi. Es pi medios o 3 pi medios, 90 grados o 270 grados. Cuando el ángulo tiene esos dos valores, se da un resultado de 0 al utilizarse la función coseno. Sin embargo, nosotros tenemos que utilizar solo uno de estos valores. Para poder saber cuál es el valor que necesitamos, recordamos que se nos dice que el objeto está dirigiéndose hacia abajo. Por tanto, la velocidad que tiene en ese punto, en ese tiempo, tiene que ser negativa. Como es el punto de equilibrio, va a tener su valor máximo, que será menos la amplitud por la frecuencia angular. Eso significa que el valor de la función seno, que en este caso sería seno omega t más phi, pero de nuevo el omega t se ha ido porque es omega por el 0, lo que nos dice entonces es que el seno del ángulo phi debería ser igual a más 1, porque no aparece en esta parte de la ecuación. Si el seno del ángulo phi debe ser igual a 1, entonces utilizando la función arcoseno, podemos obtener que el ángulo debe ser de pi medios. Entonces, de los dos posibles valores que teníamos, ya sabemos que nuestro ángulo debe ser el de pi medios. Eso es parte de lo que necesitamos para nuestra ecuación de movimiento armónico simple para la posición. Lo otro que necesitamos también es la frecuencia angular. La frecuencia angular está definida como 2pi sobre el periodo. Ya sabemos el periodo, se nos dio en el enunciado, en el inciso A, que es de un segundo. Por tanto, al sustituir los valores, obtenemos que la frecuencia angular es de 2pi radianes sobre segundo. Teniendo ya la frecuencia angular, la amplitud nos la da el enunciado y también teniendo el ángulo de fase podemos ya resolver la posición de la partícula en cualquier tiempo. En este caso, el tiempo que se nos está pidiendo es de 0,35 segundos después de haber pasado el equilibrio. Como dijimos que el tiempo de inicio es el del equilibrio, o sea 0, nuestro tiempo que nos están solicitando va a ser cuando t sea igual a 0,35 segundos. Por tanto, lo que tenemos que hacer es nada más utilizar los valores en la ecuación de la posición de movimiento armónico simple, que extraía la amplitud, que será de 0,050 metros, luego eso iba multiplicado por la función coseno, que adentro llevaba la frecuencia angular, que es el omega, 2 pi radianes sobre segundo, que obtuvimos hace un momento, el tiempo que definimos, que es de 0,35 segundos, y eso sumado con el ángulo de fase, que fue el pi medios que obtuvimos anteriormente. Sustituyendo los valores y pasando a la calculadora obtenemos un valor aproximado de menos 0,04 metros. Sabemos que es negativo porque el objeto está debajo del punto de equilibrio, en este caso. Él estará debajo del punto de equilibrio y por eso nos da negativo. Entonces ya tenemos la posición donde está el objeto, pero nos preguntan también en qué dirección se mueve en ese tiempo. Para poder saber en qué dirección se mueve tenemos que saber cuál es su velocidad. Si su velocidad es positiva se moverá hacia arriba, si es negativa se moverá hacia abajo. Entonces utilizamos la ecuación de la velocidad para movimiento armónico simple. Esta ecuación traía el menos la amplitud, que de nuevo será de 0,050 metros, la frecuencia angular, que obtuvimos anteriormente, 2 pi radianes sobre segundos, y eso multiplicado por la función seno, que adentro trae de nuevo la frecuencia angular, el tiempo en el que estamos evaluando y el ángulo de fase.
utilizando de nuevo todos los valores, obtenemos una velocidad con un valor aproximado de 0,18 metros por segundo. Lo que nos interesa realmente para responder la pregunta del inciso es en qué dirección se mueve. Pues este valor nos dio positivo. Eso lo que significa es que se está moviendo hacia arriba. Y con eso ya tenemos el segundo inciso. El tercer inciso es qué fuerza, expresada en magnitud y dirección, ejerce el resorte sobre el objeto cuando éste se encuentra a 0,030 metros bajo la posición de equilibrio al estar subiendo. Recordamos la segunda ley de Newton, que relaciona la fuerza neta que se está aplicando en el sistema con la masa y la aceleración. La aceleración en un movimiento armónico simple se puede definir como el negativo de la frecuencia angular al cuadrado por x. Por eso es que se sustituye en esta parte. La fuerza de resorte es lo que estamos intentando buscar, que sabemos que está aplicando el sistema bloque-resorte al objeto. Y tenemos también en nuestro sistema la fuerza gravitacional que está sintiendo el objeto, que sería la de la masa por la aceleración gravitacional y va en dirección negativa. Todos estos tres vectores van en una dirección vertical, por eso llevan el vector unitario j. Como los tres van en el mismo vector, en la misma dirección, tienen el mismo vector unitario, eso se puede obviar cuando estamos haciendo los cálculos, ya no volverá a aparecer en la siguiente línea. Lo que hacemos es despejar la fuerza de resorte, que es lo que estamos buscando. Se pasa a sumar entonces la parte de la masa por la aceleración gravitacional, que es lo que queda aquí como positivo, y la otra parte, que es la masa por la aceleración que tiene el sistema, eso queda ya en el mismo lado, por eso queda de forma negativa. Luego se pasa a factorizar la masa, nada más para ordenar un poco la ecuación, y eso se sustituye. Entonces aquí lo que tenemos es la masa del objeto que obtuvimos en el inciso A, la aceleración gravitacional, tenemos la frecuencia angular que habíamos obtenido de 2 pi radianes sobre segundo, eso al cuadrado, y la posición que se nos da del objeto, que se nos dice que se encuentra a una distancia 0,030 metros bajo la posición de equilibrio, por ello tiene que llevar el negativo, por eso lleva este menos acá. Se pone esto en la calculadora y se obtiene un valor aproximado de 44,5 newtons. Como es positivo, podemos garantizar por cómo hicimos nuestra suposición que sí es positivo. Por tanto, va hacia arriba esta fuerza. Entonces al final, para obtener el vector fuerza que lleva magnitud y dirección, lo que decimos es que es de un valor de 44,5 newtons en dirección positiva vertical, o sea, J como vector unitario. Y con eso resolvimos el primer problema. El segundo también es del series. Este es el 14.31. Lo que dice es, usted observa un objeto que se mueve en movimiento armónico simple. Cuando dicho objeto está desplazado 0,600 metros a la derecha de su posición de equilibrio, tiene una velocidad de 2,20 metros por segundo también a la derecha y una aceleración de 8,40 metros sobre segundo cuadrado a la izquierda. ¿A qué distancia de este punto se desplazará el objeto antes de detenerse momentáneamente para iniciar su movimiento a la izquierda? Entonces, antes de empezar con este problema, vamos a analizarlo un poco. Se nos dice que el objeto está desplazado hacia la derecha y también va con una dirección de movimiento hacia la derecha. La aceleración tiene que ir hacia la izquierda para que se vaya deteniendo. La idea es que va a llegar a un punto máximo que sería su amplitud y nos piden cuál es la distancia que hay entre los 0,600 metros y esa amplitud máxima. Entonces este ejercicio se resuelve con energías. Entonces recordamos las energías que se dan en el sistema bloque-resorte. Hay una parte que es la energía cinética que va a tener el bloque y otra que es la energía potencial que da el resorte. Y sabemos que eso se va a mantener como una constante por la conservación de la energía. Esa constante está dada por un medio por la constante resorte por la amplitud que tenga este objeto, este sistema, al cuadrado. Por tanto, de esta ecuación que está acá podremos sacar la amplitud que necesitamos para resolver nuestro problema. Entonces, como cada uno de los monomios de esta ecuación tiene un medio, se pueden
ignorar, se pueden cancelar y lo que nos quedará nada más es mv cuadrado, kx cuadrado y k cuadrado. Ahora, para resolver este ejercicio, lo más útil es dividir toda la ecuación a ambos lados entre la masa. Al dividir el primer término, la masa se desaparece, se cancela, queda como un 1. En el segundo término nos quedará la constante resorte sobre la masa y eso pasará también en el término que tenemos a la derecha. Entonces, luego de haber hecho esta parte de acá, recordamos que la frecuencia angular del objeto está dada por la expresión constante de resorte sobre masa. Por tanto, podemos decir que estas dos que están acá serán la frecuencia angular del movimiento al cuadrado. Y entonces obtenemos la ecuación de la tercera línea, donde tenemos la velocidad al cuadrado, el omega, frecuencia angular al cuadrado, la posición al cuadrado, igual a el omega cuadrado por la amplitud al cuadrado. Despejando esto, lo que se hace es que se pasa el omega cuadrado a dividir. Entonces lo que tendremos es v cuadrado, omega cuadrado, que está en esta parte de acá, y luego aquí, al dividir el omega cuadrado, se cancelan y queda nada más la posición x al cuadrado. Y ya tenemos una definición para la amplitud. Sin embargo, todavía no tenemos el valor de la frecuencia angular. Lo que tenemos es la posición que se nos da y la velocidad. Esos son los dos datos que se nos han dado. Entonces, para obtener la frecuencia angular, lo que recordamos es, como utilizamos en el primer ejercicio, que la aceleración se relaciona con la posición en movimiento armónico simple utilizando la frecuencia angular. La aceleración es igual al negativo de la frecuencia angular al cuadrado por la posición. Entonces despejamos de esta ecuación la frecuencia angular. Lo vamos a dejar como frecuencia angular al cuadrado porque al final eso es lo que ocupamos en nuestra función de amplitud. Por lo tanto no hay que hacer la raíz. Entonces lo que tenemos es que pasamos a dividir nuestra posición, la x, y nos queda esta fórmula de acá, menos a sobre x. Sustituimos los valores donde recordamos que se nos decía que la aceleración era hacia la izquierda, por tanto tiene que llevar un valor negativo. Nuestra posición está a la derecha, entonces es positiva, y aquí todavía va el menos que venía de la ecuación. Estos dos negativos se van a cancelar y entonces nos queda al final un valor de 14 radianes al cuadrado, segundos al cuadrado. Nos queda con estas unidades porque todavía estamos trabajando con la frecuencia angular al cuadrado, porque de nuevo es lo que se ocupa en nuestro inciso, es lo que se ocupa para poder obtener la amplitud, que es lo que se ve acá. El omega cuadrado es el valor que se necesita y así nos ahorramos un paso. Entonces la amplitud nos había quedado como la raíz de x al cuadrado más v cuadrado sobre omega cuadrado. Ya conocíamos x al cuadrado, nos lo da el ejercicio, es de 0,600 metros y está a la derecha, por tanto es positivo. Y la velocidad nos la da también el enunciado, es positiva porque va hacia la derecha y es de 3,20 metros por segundo. Realmente no va a importar si es positiva o negativa porque este va al cuadrado. Lo mismo va a pasar con la posición. Entonces la amplitud la vamos a obtener de cualquier forma si fueran a la derecha o a la izquierda. Sustituimos con los valores y obtenemos un valor aproximado de amplitud de 1,04 metros. Esa es la amplitud de nuestro sistema, pero no es realmente eso lo que se nos pide. Lo que se nos está pidiendo en este caso es la distancia que hay entre ese punto máximo al que llegó la partícula o el objeto antes de empezar a devolverse y la distancia que se nos dio al inicio del enunciado del problema. Entonces será la amplitud, que es de 1,04 metros, y la distancia que se nos da en el enunciado de 0,600 metros. La distancia que hay entre ellos dos será de 0,44 metros. Y con eso ya respondemos a este problema. El tercer ejercicio que vamos a ver es de el Resnick. Entonces el Resnick, yo tengo la versión en inglés, entonces lo que está aquí nada más es el enunciado en inglés. Sin embargo, justo ahora voy a poner la traducción. Este también es una figura que está tomada de el Resnick. De ahí ese es el problema 21 del capítulo 17 del Resnick. Esta es la traducción de
el ejercicio. Dice, un disco de 2,50 kilogramos de masa y 42,0 centímetros de diámetro es sostenido por una barra ligera de 76 centímetros de largo. Esta barra que se ve acá, este es el disco. Dice, pivotado al final de esta, lo que significa es que la conexión se da en esta parte de acá, como muestra la figura. El resorte de torsión, que es esta espiral que se muestra acá, al principio no está conectado, o sea, es como si no estuviera en nuestro problema para el inciso A. El inciso A dice, el resorte de torsión de la figura todavía no está conectado. ¿Cuál es el periodo de oscilación del sistema entonces del disco y la barra? El inciso B dice, ahora se conecta el resorte de torsión, o sea, sí hay que considerarlo, tal que en el equilibrio la barra cuelga verticalmente, o sea, queda como se ve en la figura, queda hacia abajo. ¿Cuál debe ser la constante de torsión de ese resorte para que el nuevo periodo de oscilación sea 500 milisegundos menor que el anterior, el que se obtuvo en la parte A? Entonces, para poder realizar esto, la primera parte donde no tenemos el resorte de torsión, lo que tenemos es un péndulo físico. El péndulo físico necesita de el momento de inercia. Se necesita el momento de inercia y se necesita también la masa del objeto para poder dar una frecuencia o, en este caso, el periodo, que es lo que se nos pide. Para poder obtener el momento de inercia, primero tenemos que recordar cómo es el momento de inercia en el centro de masa de un disco. Eso es de un medio por la masa y el radio al cuadrado del disco. ¿Okay? Entonces, esos dos valores se nos dan. Primero, se nos dice que el diámetro del disco es de 0,42 metros. Realmente el ejercicio nos dice que son 42 centímetros, pero vamos a pasar a metros todo para facilitar los cálculos, principalmente porque en el futuro, en una parte más adelante del problema, vamos a utilizar la aceleración gravitacional y ella está dada en metros por segundo, entre segundo al cuadrado. El diámetro entonces es de 0,42 metros. Bueno, el radio entonces será la mitad, que es de 0,21 metros, y así es como se obtiene ese dato. La masa, de nuevo, nos la da ya el ejercicio. Entonces, sustituyendo los valores, donde tenemos un medio, esta sería la masa de 2,50 kilogramos, el radio de 0,21 metros y eso al cuadrado, nos da un valor de 0,055 kilogramos metro cuadrado para el momento de inercia en el centro de masa, en un eje que pase por el centro de masa. Sin embargo, nosotros tenemos un eje de rotación que no es en el centro de masa, sino que es en un punto arriba de este. Entonces utilizamos teorema de ejes paralelos. El teorema de ejes paralelos necesita la distancia que haya entre el centro de masa y el eje de rotación. El eje de rotación se encuentra a una distancia dada por la longitud de la barra y el radio de nuestro disco. Se ve acá la longitud de la barra y el radio del disco. Aquí estaría el centro de masa del disco y aquí está el eje de rotación. Entonces nuestra distancia será la suma de estos dos valores, que nos da entonces de 0,97 metros. Se utiliza el teorema de ejes paralelos, que nos decía que el momento de inercia en un cierto eje de rotación va a ser igual al momento de inercia del centro en un eje de rotación que pase por el centro de masa, más la masa del objeto, que en este caso es simplemente el disco, y la distancia que haya entre estos dos puntos al cuadrado. Se debe recalcar en esta parte de acá que la barra no da momento de inercia porque se dice que es una barra ligera, o sea, no tiene masa, no tiene momento de inercia. El momento de inercia entonces sobre el eje de rotación que utilizamos para este péndulo físico será de el momento de inercia con respecto al eje de rotación del centro de masa, la masa del disco y la distancia que hay entre ellos dos, que nos da un valor aproximado de 2,41 kilogramos por metro cuadrado. Entonces ya tenemos el momento de inercia. Eso es necesario para las ecuaciones del péndulo físico, para obtener, por ejemplo, el periodo, que es lo que se nos pide. El periodo está dado para un péndulo físico como 2pi por la raíz del momento de inercia sobre el eje de rotación sobre la masa, la aceleración gravitacional y la distancia que haya entre el centro de masa y el eje de rotación de nuevo.
Solo se sustituyen los valores, esto lo obtuvimos en la diapositiva anterior. La masa se nos da, la aceleración gravitacional que siempre es 9,8 y la distancia que también obtuvimos anteriormente. Y eso nos da un valor aproximado de periodo de 2 segundos. Entonces ya con eso tenemos el inciso A. El inciso B nos dice, ahora se conecta el resorte de torsión y la barra colgará verticalmente en el equilibrio. Se nos pide cuál debe ser la constante de torsión de este resorte para que exista un periodo de oscilación que sea 500 milisegundos menor que el anterior, el de 2 segundos que obtuvimos. Entonces lo primero que debemos decir es cuál debe ser el periodo de este sistema cuando ya tenemos el resorte de torsión. Entonces lo que decimos es que el periodo de torsión debe ser el periodo anterior que obtuvimos en A y le quitamos los 500 milisegundos porque debe ser 500 milisegundos menor. Lo que se hace es pasarse de milisegundos a segundos y eso entonces nos dice que es 0,5 segundos. Entonces se hace la resta sencilla y se obtiene que el periodo para esta parte que tiene el resorte de torsión necesitamos que sea de 1,5 segundos. Teniendo esto, lo que nos falta nada más entonces es obtener la constante del resorte, la constante de torsión. La constante de torsión se puede obtener con la ecuación que relaciona el periodo, para este caso, para el péndulo de torsión, y la frecuencia angular, que al final era de esta forma. ¿Okay? Realmente es el inverso de esto de acá, ¿verdad? Es la raíz de K sobre I, kappa sobre I. Entonces, lo que se hace nada más es decir, el momento de inercia de este sistema no ha cambiado. Consideramos el resorte como un resorte ligero, o sea, no nos va a dar momento de inercia. Y el kappa es lo que estamos buscando, esto es la constante de torsión. Entonces, para obtenerla nada más multiplicamos para dejar al cuadrado toda la ecuación y entonces nos queda que el periodo de torsión al cuadrado es igual a 2 pitos al cuadrado y esta parte de acá, el momento de inercia sobre la constante de torsión kappa sale de la integral, ya no es tan integral y después despejamos. Eso lo podemos hacer pasando el kappa a multiplicar y el periodo de torsión al cuadrado a dividir y obtenemos esta ecuación que está acá, donde también ya aplicamos este cuadrado sobre los términos, queda 4pi al cuadrado. Entonces, como dijimos antes, el momento de inercia ya lo tenemos, lo obtuvimos anteriormente de 2,41 kilogramos por metro cuadrado y el periodo de torsión fue el que tuvimos en la diapositiva anterior que era de 1,5 segundos, eso al cuadrado. Y al final obtenemos que la constante de torsión tiene un valor aproximado de 42,3 newton metro. Estas unidades se pueden corroborar, deberían tener la misma unidad que un momento de torsión. Y con eso finalizamos este ejercicio. Muchas gracias.